de Primera. Una propuesta independiente para recorrer la actualidad nacional e internacional de última hora. Títulos de Primera. Hola, ¿cómo le va? Soy Alberto Morosino y le doy la bienvenida a esta nueva edición de Títulos de Primera. ¿Cómo le va, señor? Muy bien. ¿Vos? ¿Tranquilo? Bien, tranquilo. Bueno, mucha información, mucha data, mucho cambio, ¿no? Mucha vorágine informativa. Demasiado para mi gusto, demasiado, viste, cuando a medida que se va acercando las elecciones, ya sea la primaria y cuando llegue la de octubre no te digo nada, hay información, contrainformación, y yo me caigo un poco en lo que ha sucedido con la Unión Cívica Radical, con el señor Macri, con el peronismo y el kirchnerismo, porque hay que separar las aguas, creo yo, ¿no? Perdón, ¿para vos sigue habiendo kirchnerismo o le llamamos cristinismo ya a esta altura? Bueno, cristinismo, ya habíamos hablado de esto, pero sí, es un cristinismo... Sí, es una sutileza, pero... A ver, en el común de la gente quedó el cristinismo, el kirchnerismo. Quedó y queda también en nosotros, ¿no? Muchas veces cuando hablamos del gobierno hablamos del kirchnerismo, no hablamos del cristinismo. Es una sutileza semántica, pero en el fondo convengamos que la forma de ejercer política de Néstor Kirchner era muy distinta a la forma de ejercer política de Cristina Fernández. Sí. Por eso digo, es y no es una sutileza. Pero bueno, ya se ha hablado mucho de este tema, pero digo, lo tiré así como para decir, bueno, cristinismo, ¿por qué? Porque tiene que ver también con lo que está eligiendo la presidenta. Porque aquellos kirchneristas puros, y aún hoy que se dicen kirchneristas, también van tomando cierta distancia, ¿no es cierto? Y el hecho de que la Cámpora, por mencionar una de esas agrupaciones así señeras dentro de este modelo, vaya ocupando más espacios cada día, implica la impronta de la presidenta, ya no de la tradicional forma de hacer política de Néstor Kirchner, que, como decimos siempre, si hubiera estado vivo, hubiera seguido él haciendo política, como la venía desarrollando, aunque sea en bambalinas, bueno, otro hubiera sido la historia. La única verdad es la realidad en definitiva, es lo que pasa y lo que pasó. El destino ya no se puede torcer. Pero me refiero a que muchas de las cosas de hoy, toda esta atomización y esta forma de hacer política inclusive, quizás no hubiera existido, ¿no es cierto? Y quizás no existirían tampoco muchos personajes que hoy van ganando terreno en la política, en el buen sentido, no lo digo peyorativamente, ¿no? Personas y personajes de diversa importancia que van ganando terreno en la política nacional, merced justamente a esta atomización y esta nueva forma de hacer política que se ha dado. Quizás hubiera sido más tradicional y quizás no estaríamos lamentándonos de tener tantas noticias y tanta vorágine y tanto entrecruzamiento de información, de operaciones, de cambio de figuritas, de cambio de camisetas. Se rompe el radicalismo. Para mí se rompe. Se terminó de romper en esta convención, donde fue muy democrática, pero hubo otras cosas, hubo gente afuera de la convención que se llevó a cabo en Gualeguaychú, donde precisamente el grupo de jóvenes radicales dijeron, no estamos de acuerdo. Y esto a mí me suena de que hay ya una ruptura, no escrita, pero sí interna. Además con una paradoja, ¿no es cierto? Me parece, ¿no? Pero con una paradoja. Vos recordás perfectamente que ya no son los muchachos de la JR, pero digo, la impronta con la que crecieron en la política, la Junta Coordinadora, que era lo que venía a cambiar las estructuras también del radicalismo y ciertas líneas ideológicas. La Cámpora de hoy, ¿no? Claro, salvando la distancia. No, bueno, sí, pero salvando muchas distancias. Sí. Digo porque también que, digo, como analogía, que Alfonsín los adopta, pero con limitaciones, le dice, bueno, muchachos, ustedes llegan hasta acá. Sí, pero, hasta que el Coti Nocille se hizo grande y bueno, fue cambiando la cosa, pero renovación y cambio. Esa era la idea, ¿no es cierto? Y así fue. Y la coordinadora, que era, vamos a darle una categoría arbitraria, no es así, pero digamos arbitraria, que era presentada como la izquierda del radicalismo,
Sí, señor. termina negociando con Macri Sí, señor. hoy. Sí, sí. Y aquellos jóvenes... Y defendiéndola Sí. de una manera... Sí, pero a De rajatabla. Sanz para abajo, no sé si Sanz tendría letra de Coti o de Mans, ¿no? Digo, qué sé yo. Changui, toda esa gente, Sí. ¿no? Storani, Freddy Suárez. Storani, claro, Suárez Lastra, Facundo. que Storani justamente tuvo un protagonismo muy importante en todo esto. Y ves, y sobre todo hoy que están las redes sociales, ¿no? Lo ves más fácil, muchos jóvenes, o Sí, sub señor. 40, que adhirieron al radicalismo, que han sido concejales, incluso en el interior del país, que están como locos, ¿no? Con este tema. La nueva coordinadora, lo nuevo. Sería, nuevo- claro, sí. el sector progresista del radicalismo, Sí, que esperaba otra cosa, esperaba recuperar al radicalismo de otra manera, después de toda esta etapa kirchnerista, cristinista, pero bueno, se han encontrado con esto. Ahí yo creo que la partición, más que cupular, vos decís bien, se rompió, pero más que cupular se rompió, porque después en el fondo Cobos, todos de alguna manera van a arreglar o van a firmar algún pacto de no agresión o de convivencia en el fondo. Pero yo creo que abajo es donde Por eso, está de esas generaciones sí, pero abajo las nuevas generaciones muy disconformes. muy disconformes. Ahora, esto le hace... Ojo, con mucho prejuicio también, ¿eh? Con mucho prejuicio. Porque todavía seguís escuchando críticas a Macri, pero muy básicas. O sea, no hay críticas políticas, económicas, filosóficas, ideológicas. Críticas simplemente porque dicen es un empresario de derecha. Está bien, pero nosotros sabemos de esto, negro. Tenemos muchos años, aunque sea en la calle y tropezándonos, hemos aprendido a analizar la política y no hacerlo de manera tan básica. No, por derechas o izquierdas. Que esto seguramente lo vamos a charlar con por lo menos uno de nuestros invitados que tenemos hoy acá en Títulos de Primera. Nos queda medio tiempo, diría alguien. Dale. En ese medio tiempo, yo quiero continuar con este tema Macri y también lo que hace a la interna de Capital Federal, pero Macri a nivel nacional. Esos muchachos que nosotros hablábamos de la Unión Cívica Radical, los Storani y todos los demás, esa generación, le ha ido a pedir a Monzó, el hombre... Emilio Monzós. Emilio Monzó, el hombre de Macri. El gran operador. Absolutamente todo, de ministerios hasta tener la lista más o menos organizada por la Unión Cívica Radical. Eso, en definitiva, ¿a quién favorece? No. ¿A Scioli? Porque Massa, lamentablemente, cada vez está bajando más en los números. Sí, yo creo que... Al gobierno. ¿Cuál es el pacto que anda dando vueltas sin nombrarse? Hablaron del pacto de Olivos por esto de la Unión Cívica Radical y Macri, pero yo creo que el pacto pasa quizás por el patio de las Palmeras. Sí, el patio de las Palmeras y lo de Scioli, que siempre lo advertimos como un fenómeno, ¿no? Cuanto más parece que está con las adversidades frente a sí... Un fenómeno que ¿cuántos años tiene? Claro, ¿Cuántos que lleva? cuanto más le pegan, cuanto Sí. más lo abandonan, Sí. cuanto más los destratan, vos vas y preguntás y todo el mundo te dice, digamos, desde un extremo que te digan, pobre Scioli, Sí. cómo le pegan, entonces yo lo apoyo, porque si los otros, a los que yo no quiero, lo destratan, entonces tengo que querer a este, aunque sea por descarte, pero crece, Sí, crece, sí. es un fenómeno. En cuanto a los otros pactos, bueno, están ahí, mucho se habla. Inclusive vos mencionaste a Massa, y se habla mucho de Massa, y se habla de esa idea Scioli-Massa, como diciéndole, Sergio, baja, vos tenés 42 años, Claro. suponte que tengamos dos Claro, periodos más de un claro, presidente, vas a llegar a los 52 años. Primero hay que ser con intendente. Está bien. Después hay que ser... Si es posible, diputado. gobernador. No, después diputado. Bueno, Y él- tenés que tragar 2 años en la Cámara y después Bueno. puede ser... Está cumpliendo con eso, va siguiendo los pasos. Ahora, No, lo va del siguiendo, go- él quiere ser... Del Bueno. principio quiere ser presidente. pero lo del gobernador es relativo, porque Sí. vos te acordás que Alfonsín está bien, era otra instancia histórica, pero Alfonsín no fue ni siquiera intendente de Chascomús. Claro. Pero, bueno, era otro fenómeno político. era otra pero bueno, cosa. no nos detengamos acá. Estamos Quedan hablando 2 minutos, ¿eh? estamos hablando de los pactos, ¿no? Sí. Y de estas posibles negociaciones. Todo es posible en el arte de la política, como se dice habitualmente, pero con respecto a Macri, yo te quiero rescatar un detalle que Monzó, o quien sea, le ha dado Sí, una impronta a los movimientos de Macri,
Sí. muy particular y muy interesante Sí, sí. para ir viendo, porque fíjate lo que pasó en Mendoza, Sí. en esta primera experiencia electoral, donde gana con el 60% del actual intendente, aliado con Macri. Después, en Santa Fe, donde Del Cel, salvo catástrofe, los números le están dando muy, muy bien a Del Cel, ¿con quién ha hecho el arreglo político? Con lo más potable del peronismo, que es el reutemismo. Todos los hombres de Reutemann, o por lo menos los principales, están trabajando ahí. Y acá, con el radicalismo. Con lo cual, es muy variopinto. Vos decís, bueno, ¿qué es esto? ¿Una nueva alianza? Yo no me animaría a No. simplificarlo de esa manera. Yo creo que es una construcción política Sí. que es una experiencia. Sí. Vamos a ver qué resulta Claro, después. Claro. Pero es una experiencia. Ahora, en esta instancia, miren, hay que mirar, y haces bien en destacarlo, porque todo el mundo descuida a Scioli. Y lo Sí, único, para lo único que existe Scioli es para salir en los diarios cuando Cristina le tira un mandoble. Pero, ojo, porque Scioli sigue haciendo su política, callado y tratar de mostrar su gestión. Así que 10 vamos a segundos verlo. tengo, Dale. más o menos, tenemos 10 segundos. Michetti y Larreta. A mí me dan los números de la señora Michetti, le lleva 6 puntos al señor Larreta. ¿Qué puede llegar a suceder si la señora Michetti gana la interna y gana la ciudad de Buenos Aires? ¿Cómo se rompe todo el macrismo? El PRO. 10 segundos. no, bueno, no sé lo que va a pasar porque estamos todavía en los prolegómenos, pero lo que sí te puedo decir es que Larreta es Macri, Sí. puro, absoluto, impoluto. Michetti tiene por un lado a Carrió y también masismo. Bueno, bajamos el telón ahí. 2 invitados que tenés. Rapidísimo. Sí, Hernán Reyes, vicepresidente de la coalición cívica ARI, un muchacho muy joven de la capital federal, nos va a hablar de este pacto justamente y de todo lo que tiene que ver con la política local, desde la óptica del ARI, por supuesto, y de la coalición cívica de Elisa Carrió. Y luego tenemos a Miguel Ángel Díaz de UDOCBA, el secretario general de los docentes de Buenos Aires, de uno de los gremios, y uno de los dirigentes más De la importantes CGT. de la CGT de Hugo Moyano. Nosotros vamos a vender y cuando volvamos, Luis Tarulo continúa dirigiendo Títulos de Primera. Andar, obra social de viajantes vendedores de la República Argentina. La mejor cobertura familiar al mejor precio. Planes de salud para particulares, trabajadores en relación de dependencia y monotributistas. 0810-345-0184. Andar, www.andar.org.ar. Un banco que hace. Banco Provincia, de tu lado. Buenos Aires, activa como nunca. Gobernación Daniel Scioli. ISV, Instituto Superior de Viajantes. Carreras comerciales con títulos oficiales. Validez nacional. Informes e inscripción al 0800-345-4373. Te puede pasar. Asegura tus instrumentos musicales contra robo y todo riesgo. Acércate a Provincia Seguros, una empresa del Grupo Provincia. Buenos Aires, activa como nunca. Gobernación Daniel Scioli. Hace más de 30 años trabajamos e invertimos para equipar y modernizar las instalaciones de nuestros centros de salud, para que todos los trabajadores hoteleros y gastronómicos del país puedan acceder a la más completa cobertura médica. Perdón, disculpen la molestia. Todo bien, ¿no? Osudra, la misma pasión de ayer, el mismo compromiso hoy. Bueno, en Títulos de Primera, como les anticipábamos, estamos con Hernán Reyes, vicepresidente de la coalición cívica ARI de la capital federal. Hola Hernán, ¿cómo estás? Buenas tardes, ¿cómo estás? Bueno, bien, bárbaro aquí. Y la pregunta obligada es la primera. ¿Qué pasó con este acuerdo y qué va a pasar con este acuerdo que se ha hecho con el PRO, esto de ir a las primarias, etcétera? Lo que ya todo el mundo conoce, pero ¿cómo lo ven ustedes desde adentro? No, de la coalición estamos conformes en haber por construido un espacio más amplio, que es un espacio que va a unas internas abiertas, y esto hay que dejarlo claro, donde nosotros llevamos nuestra propuesta y nuestro candidato, que es Elisa Carrió. Claro.
En un punto lo que evaluamos y analizamos es que hay que dar un corte en la Argentina, hay que tratar de construir una nueva posibilidad, un nuevo escenario para que haya otro debate político, y me parece que eso se construye presentando una interna que pueda competir con el Partido Justicialista, sea con Scioli, con Massa, con Randazzo o quien definan, pero que le permita a la Argentina estar en otro escenario político, en otro debate político, y nosotros dentro de esa interna presentar nuestras propuestas, nuestro programa y nuestro liderazgo, que es Elisa Carrió. Claro, ahora uno se pregunta, ¿no? Y yo te voy a transmitir sin anestesia las preguntas que la gente se hace en la calle. ¿Cómo viene la cosa? Porque, por ejemplo, vos vas a Estados Unidos, incluso aquí, históricamente, ahora ya está de modé, parece esa cuestión, pero las famosas internas propias de los partidos, ¿no es cierto? En Estados Unidos tenés demócratas que definen su candidato, republicanos que definen su candidato, pero acá, si nos atenemos a los principios tradicionales ideológicos, tenés dos vertientes, ¿no? Un centro izquierda y un centro derecha, y de ahí sale un candidato en común al cual después se va a apoyar. ¿Cómo se explica eso? O aclarámelo vos. A mí me parece interesante la pregunta y me parece que es interesante el debate. Claro. Primero, en un punto, ponernos a debatir en términos teóricos clásicos, derechas e izquierdas en el mundo. ¿Qué significa hoy las izquierdas en el mundo? ¿Qué significa la socialdemocracia europea? ¿Cuáles son las herramientas que ha tenido la izquierda para salir de lo que fue el neoliberalismo y la posguerra? Ahí ya hay un tema a resolver. Y la otra cuestión es, si lo traemos a la Argentina, ¿qué es izquierda y qué es derecha? Yo no reniego de las categorías ideológicas. Me parece que existen, pero me parece que difícilmente podamos tenerlas tan claras en este momento en el mundo, y que cuando vamos a la Argentina es mucho más difícil interpretarlas, digo. Claro. ¿Es izquierda? ¿Es progresismo el kirchnerismo? Bueno, ahí, ¿quién es progresista dentro del kirchnerismo? Con las medidas de gobierno que han tomado. Milani, pagar a Repsol, pagar el Club de París, el acuerdo con Chevron, y te puedo decir infinidad de cuestiones. Un proceso de crecimiento económico con 11 millones de pobres. Digo, ¿qué modelo progresista, si se quiere, ha llevado el kirchnerismo adelante para definir que en la Argentina hay dos grandes polos? Me parece que la Argentina, ojalá fuera así. ¿Qué te quiero decir? Ojalá fuera que la Argentina esté resuelta en esos términos. Hay un sector conservador de centro derecha, y hay un sector progresista socialdemócrata. No es así, no encaja en la realidad de nuestro país. Entonces, el debate que nosotros venimos a proponer es otro, el mapa lo dividimos de otra manera. Claro. Para muchos acá no pasa nada, para nosotros pasa de todo. Tenemos un gobierno con claros rasgos autoritarios, con grandes niveles de corrupción, con intenciones concretas de apoderarse al menos del manejo institucional del sistema judicial, acordémonos de la reforma judicial, con un gobierno que ha intentado someter permanentemente a su hegemonía mayoritaria del Congreso de la Nación, sin debate, sin sesiones ordinarias. Entonces nosotros vemos un escenario donde la cuestión es, bueno, recuperemos la instancia republicana. Dentro del debate, dentro del espacio que quiere recuperar la instancia republicana de mayor transparencia, nosotros tenemos nuestra propuesta, que se diferencia, por supuesto, la de Mauricio Macri y la de la Unión Cívica Radical. Por eso nosotros decimos, presentamos nuestro candidato a presidente, Elisa Carrió, y vamos a presentar nuestro programa. Pero es más complejo, entiendo yo, que dividir el escenario político en esas categorías porque no se dan en la Argentina. Sí, yo te diría que también está como que la política se ha, si se puede aplicar la palabra, descentralizado también de alguna manera en las distintas regiones geográficas. Entonces, por ahí es más posible hacer ese debate en la capital por miles de cuestiones que vienen de antaño, desde puede ser un target cultural hasta las propias realidades de la urbe porteña o las urbes porteñas. Podemos hablar de Buenos Aires, podemos hablar de Rosario, podemos hablar de Bahía Blanca, digamos, que tienen sus propias características. Pero, digo, es difícil a veces para el ciudadano aprehender esta idea, ¿no? Sobre todo en el interior o sobre todo donde hay regímenes hasta feudalistas todavía, ¿no es cierto? Sí, por supuesto. Es difícil comprenderlo. Fíjate, tanto es así lo que vos decís de los centros urbanos o de las grandes ciudades, que en el caso de la ciudad de Buenos Aires, donde para nosotros el escenario político es distinto al escenario nacional, construimos una propuesta que es de competencia con el PRO. Nosotros presentamos a Martín Lustó y a Fernando Sánchez como candidatos a jefe de gobierno por fuera de esa interna. En lo que es el escenario nacional y ante la necesidad de desplazar esta idea de que el Partido Justicialista es el único que puede debatir la Argentina, que es el dueño de los destinos de nuestro país, en la necesidad de desplazar eso e instaurar un régimen eminentemente republicano y democrático, y dentro de ese régimen debatir la política programática, es donde se puede dar la diferencia. En la Ciudad de Buenos Aires nosotros presentamos una alternativa. En la Nación vemos la necesidad de construir una interna más grande.
Ahora tengo una pregunta, Sí. Hernán, que bueno, ya que estamos hablando de partidos, de ideologías, de tradiciones, te tiro los nombres Sí. directamente para poder ver si es posible Sí. dialogar, debatir ideas y por qué no quizás algún día participar en esta experiencia que se da en esta instancia. Sí. Es lo mismo hablar, porque dijiste justicialismo, ¿no es Sí. cierto? Pero es lo mismo hablar o dialogar o tratar de dialogar con un Guillermo Nielsen, Sí. suponte, que está en un sector que abreva básicamente en el peronismo, el masismo, o con Mariano Recalde, que es cristinismo puro, digamos. Sí, bueno, hoy leía a Bárbaro, Julio, sí. Julio Bárbaro, que decía, estaba interesante porque decía, están los peronistas de izquierda, los de derecha, y están los peronistas del que gana, ¿viste? Claro. Entonces, en un punto, la verdad que en lo que es el partido justicialista, y no, digo peronistas equivocadamente, y no lo digo como una frase hecha, porque me parece que hay muchísimos peronistas que no ven en este gobierno una representación de lo que es la justicia social, la real emancipación, etcétera, etcétera. Me parece que por eso Bueno, lo salvo. si no, no estarían divididos también como están, ¿no? No, y en si no, no tantas habría opciones. tanto peronista que no se siente representado con este modelo kirchnerista. Pero volviendo al otro, se puede dialogar. El problema está que, y es tan obvio, porque lo hemos visto en la sucesión histórica de vuelta de la democracia, para no entrar en la conformación del peronismo del 45 en adelante, nosotros tuvimos menemismo, dualdismo, kirchnerismo, y todas esas fueron crisis y sustitución. Menem, crisis con Dualde, sustitución por Dualde, Dualde, crisis con Kirchner, sustitución por Kirchner. Hoy el kirchnerismo en una situación de crisis interna, crisis con Massa y sustitución por ¿dónde? Sustitución por Massa o Scioli. O sea, acá hay un iceberg. La punta del iceberg puede ser Massa, Scioli, Cristina. Ahora, debajo está una estructura de poder consolidada en la Argentina que está Infran, Urtubey, los intendentes de Conurbano, OTC, siguen siendo los mismos. Bueno, El también Partido se- Justicialista necesita renovarse. Igual, como decís vos, y viene un poco a tono de lo que hablábamos recién y de los regímenes tradicionales, hay experiencias también en ese sentido. Porque, por ejemplo, el PRO, vamos a utilizar una palabra que por ahí trae rémoras no queridas, que tiene que ver con alianzas, ¿no? Sí. Pero hace una alianza con la coalición cívica, en este sentido, una alianza republicana, pero en Santa Fe la hace con el sector potable del peronismo, que es el reutemismo, digamos. Entonces, digo, parece que hay un movimiento en ese sentido de ir cambiando un poco la forma de ver las cosas y de enfrentarlas. Porque me parece que volvemos a lo que charlábamos al principio. En la Argentina hay una crisis de partidos y una crisis de categorías políticas que hacen que podamos encontrarnos en la provincia de Santa Fe al radicalismo y al socialismo unido gobernando hace 20 años y a un radicalismo apostando a una interna más grande con la coalición cívica y el PRO para ver quién gobierna. Encontramos en la ciudad de Buenos Aires nosotros disputando directamente con el PRO sin necesidad de ningún tipo de acuerdo, sino planteando las cosas que tenemos que mejorar y resolver de la ciudad que no se han hecho. Suponte que, bueno, vamos a plantear los dos escenarios. Sí. Lo mismo le preguntaría cuando venga algún representante del PRO. Sí. Pero en este caso, bueno, como vos sos del otro sector, te tengo que preguntar a vos, si ganara Macri, Sí. o si ganara el PRO, en definitiva, en esta pulseada, ustedes se sumarían, como aquel viejo apotegma, ¿no? El que gana conduce, el que pierde acompaña. No. ¿Ustedes van a acompañar? No, lo que hay que pensar es que lo que nosotros venimos a proponer es un nuevo, y realmente hay que entenderlo así. Nosotros tenemos el kirchnerismo, que es una hegemonía Concretamente te pregunto, perdóname, si ustedes participarían de un gobierno de coalición. ¿No? ¿cómo Nosotros se no estamos llama? hoy discutiendo en absoluto ningún cargo ministerial, ninguna continuidad en un gobierno. Nosotros estamos discutiendo nuestro programa porque nosotros creemos que Carrió tiene que ser la presidenta Claro. de la Argentina. Y nosotros vamos a pelear por eso. Nosotros no venimos a hacer como sí. Claro. Nosotros vamos a recorrer el país con Elisa Carrió y te quiero decir algo y por qué, y esto que mucho en la calle pasa, ¿no? Yo a Lilita la amo, pero bueno, no la voto. Miren, no se puede vivir del amor. No la amen más, vótenla. Y yo creo que hay una cuestión paradojal acá para resolver con Lilita, que es esta idea de la incondicionalidad. Vos tenés un amigo incondicional y seguramente lo destratás, ¿no? Bueno, pero es un clásico, perdóname, te Fantástico. pongo una muletilla. Dicen, Lilita la amo, me parece bárbara tenerla en el Congreso, me parece divino que esté pataleando, gritando, peleando, luchando en el Congreso, negociando inclusive leyes y cosas buenas para el país, pero yo no la llevaría a administrar. Ese es un prejuicio. No, pero ¿sabes lo que pasa? Y es concreto, y esto es donde tenemos que dar el salto a nosotros, porque yo quiero que Carrió sea presidente y quiero que todos la elijan por esto.
La incondicionalidad, cuando vos tenés un amigo que sos incondicional, seguramente tenés un destrato para con él que para con otro con el cual tenés que quedar bien. Claro. ¿Saben cuál es la incondicionalidad de Carrió en todos estos años? La incondicionalidad de la lucha por la causa. Nosotros tenemos una causa muy concreta que es la República, que es la lucha contra la corrupción, y una República igualitaria, en el sentido que nosotros entendemos la opción por los pobres como una primera necesidad, junto con la lucha contra la corrupción, junto con la lucha por la República. Hay que decirle a la gente que la deje de amar, la empiece a votar, en el buen sentido, que la sigan queriendo, que la sigan amando, pero que la empiece a votar, porque la Argentina que viene va a necesitar de la República, y ahí nosotros podemos coincidir con el radicalismo y el PRO en términos propositivos de que tenemos que terminar con esta hegemonía y esta tensión y perturbación por parte del kirchnerismo a las instituciones republicanas. Pero nosotros tenemos dos condiciones más que son diferenciales. La primera es la lucha contra la corrupción. Nosotros no solo presentamos leyes en el Parlamento para establecer mecanismos que ante el Estado burócrata, que por supuesto contribuye a la corrupción sistémica, nosotros presentamos esas leyes, lo digo de este modo, porque muchos te dicen, bueno, acá el problema es sistémico. Pero nosotros también denunciamos, investigamos y estamos en la calle, en los tribunales, diciendo quiénes son los corruptos de la Argentina, a quiénes hay que enjuiciar, pidiendo la imprescriptibilidad de los delitos de corrupción. Y el tercer punto diferencial es nuestra concepción igualitaria. Nosotros somos la coalición cívica es la creadora, y Elisa Carrió es la creadora del ingreso ciudadano universal para la niñez, hoy devenido en AUH. Esto en el año 97 no lo hablaba nadie. Bueno, eso es verdad, hay que nosotros somos autores del 82% móvil. Nosotros tenemos una concepción de los derechos humanos del presente, del pasado y del futuro. Bueno, hay un apoderamiento, no empoderamiento, que es la palabra que puso de moda la presidenta, que ya existe desde hace siglos. Digo, el apoderamiento de iniciativas. Pasó con Felipe Solá, que tenía una iniciativa sobre adopción para ser más ágil, evitar la corrupción, la compra de chicos, todo lo que sabemos. Y bueno, tuvo la media palabra del kirchnerismo, que se le iba a votar por unanimidad. ¿Qué pasó? Bueno, se empezó a cajonear en comisiones y un buen día aparece perdido el capítulo dentro del nuevo Código Civil. Y dice, ¿y cómo? Y los amigos le dijeron, no, Felipe, me parece que esta vez se te fue la ingenuidad. Bueno, pero entonces ya no hay más palabra. Claro. Porque dice, me acaban de decir que iban a votar. Y le encontraron el subterfugio de la comisión madre, digamos, ¿no? Entonces, había entrado por una comisión, pero había una comisión superior. La comisión cabecera. La comisión cabecera que la dominaba el kirchnerismo. Entonces, a partir de eso, como que le sustraen el proyecto. Pero digo, te cuento la anécdota para reconocer y recordar que el proyecto de asignación universal por hijo, la primera que lo impulsó, fue Elisa Carrió. Y me gustó esta palabra que vos jugabas, de apoderamiento y empoderamiento. Yo creo que hay que ir hacia una sociedad que se empodere. Que se empodere de determinados valores y que se empodere definitivamente la capacidad y la posibilidad de salir adelante en un país de futuro. Por eso, la idea de que Carrió pueda ser la que conduzca los próximos años a la Argentina significa que la sociedad se empodere definitivamente de lo que ella representa. Tengo una pregunta, Hernán, que es una pregunta quizás fuera de tiempo ya, sí, porque claro, se la hace siempre desde hace mucho tiempo y siempre se la ha respondido, ¿no? Pero te la hago de nuevo. Sí. Digo, yo me gusta jugar con las anécdotas y con las imágenes, porque muchas veces, como dice el dicho tradicional, ¿no? Vale más que 1000 palabras. Vos, casualmente, el día posterior al 1 y pico % que saca Elisa Carrió en aquellas elecciones, paso por la Biela, ¿no? La famosa confitería de la Biela, voy caminando y veo a quién, a Lilita Carrió, hecha un guiñapo prácticamente, agarrándose la cabeza con 4 o 5 incondicionales, que si lo recordara te diría quiénes eran, pero no recuerdo bien quiénes estaban, tomándola de la mano y ella como abatida, diciendo, ¿qué pasó? Si hace una elección yo saqué un 30 y ahora saco un 1,5. Dice, ¿cómo es este negocio? Dice, y entonces sus amigos, yo escuchaba, paso y escuché, dice, no, bueno, esto va a seguir, vamos a luchar, vamos a trabajar, y bueno, y vuelve, resucita como el ave fénix. ¿Por qué esas cosas que tienen que ver con lo que me explicabas vos antes, ¿no? Del amor, de la votación, ¿por qué esas cosas tan ciclotímicas le pasan a Elisa Carrió? Pero no a ella como persona, digo como política, ¿no? Si tiene una explicación. En cuanto a la sociedad, es una pregunta sociológica, definitivamente. Sí, definitivamente sí. Yo creo que más allá que en el 2011 la sociedad no la acompañó con su voto, me parece que siempre la sociedad la valoró como una dirigente y una referente social. Me parece que en ese punto hay que saber distinguir. Y tanto es así que la valoró y la mantuvo como una referente social, que después pudo volver y ella sola, junto
con mucha gente, pero ella particularmente con su fortaleza, recuperar su intención de voto hasta ganar la ciudad de Buenos Aires. Recuerden que en las PASO del año pasado sacó el 35%. Claro. La verdad que la explicación de por qué los vaivenes electorales de Lilita, habría que preguntárselo a la gente. No tengo respuesta, pero sí lo que me parece es que lo que hay es, y vuelvo a esto, esta idea de que la sociedad sabe que Carrió está. La sociedad sabe que Carrió es incondicional a su causa. Y a veces la vota y a veces no. La última elección la votó con el 35% en la Ciudad de Buenos Aires. Carrió sacó en el 2007 24 puntos. Si no hubiera sido por Cobos, que fue con Cristina, y por Labaña y Morales, que construyeron una fuerza paralela de oposición, nosotros hubiéramos tenido un gobierno ya en el 2007 de salida republicana, igualitaria, sin corrupción. Ahora que se construyeron las PASO, ahora que hemos dado el esfuerzo y en la incomodidad y en la complejidad que significa construir este frente político para disputar en PASO, es el momento en que la sociedad vuelva a empoderarse de los valores y le dé la confianza y le dé el voto, no solo el aplauso, el cariño y el amor a Lilita, para que ella pueda conducir los próximos 4 años en Argentina. Hernán, en los últimos minutos que nos quedan, te traigo al distrito, sí, ¿no? A tu distrito de origen y para el cual vos militás y trabajás. ¿Qué le ofrecen al electorado ustedes para que los vote por sobre los demás, ¿no es cierto? Y tirame algunas ideas fuerza de qué le está faltando a la ciudad que no haya hecho Macri. Bueno, por lo pronto le ofrecemos un frente político consolidado y que conoce mucho la Ciudad de Buenos Aires desde muchos años. Y 2 candidatos, yo creo los mejores que hay en la oferta electoral, que son Martín Lustó y Fernando Sánchez como jefe y vicejefe de gobierno. Un frente político, digo, consolidado porque lo integra la Unión Cívica Radical, la Coalición Cívica, el Partido Socialista Auténtico y ahora Confianza Pública, que se suma dentro de la interna con Graciela Ocaña. Claro. Digo, en términos políticos hay sustento, hay gobernabilidad, no hay improvisación. Hay partidos históricos de la ciudad que pueden llevar adelante un gobierno sin ningún tipo de problema. Sí, hay gente probada en la administración como Martín Lustó. La inteligencia de Martín Fernando tiene legislativo. Sí, pero hay que llevarlo también, la gestión legislativa. Y creo que los dos han demostrado que pueden hacerlo. Va a ser el presidente de... Va a ser el presidente de la legislatura. Lustó, como vicejefe va a ser el presidente. Y en términos concretos de la ciudad, a ver, nosotros estamos trabajando en la campaña y la idea de construir sobre lo construido. ¿Qué cosas yo personalmente veo que fueron beneficiosas para la Ciudad de Buenos Aires? La peatonalización del centro me parece interesante. La idea del Metrobús me parece interesante, aunque no es suficiente. La cuestión del espacio público, el sostenimiento del espacio público en determinados logros me parece suficiente. Ahora, ¿qué creo que falta? Primero, asignación de prioridades de fondo. Nosotros nos gastamos alrededor de 1.000 millones de pesos en publicidad. 1.000 millones de pesos en publicidad. El 1% de los impuestos de los ciudadanos se va en propaganda política. Hay que cortar con eso. Segundo, espacio público. Hay que sostener como están las plazas, sí, fantásticos, hay que recuperar el río. Nosotros tenemos toda la costanera del río tomadas por concesiones que hay que revisar, hay que cambiar, hay que recuperar el río de los porteños. Cuestión de vivienda. Nosotros tenemos ahí un vacío enorme. Hay una decisión del gobierno del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires que es no tener política de vivienda, sino llevarla a la política de contención social. Nosotros decimos más créditos, urbanización integral de villa, es el ejemplo de Medellín y más. Porque el ejemplo de Medellín era intervención en lo público, pero no en el núcleo habitacional. Nosotros decimos intervenciones, cloacas, avenidas, luminarias, pero intervención, núcleos húmedos, quiere decir baños de las casas y demás. Y eso no es gratis para la gente, no es que le regalamos, es vía créditos. Política sanitaria y política educativa también me parece que está en falta. Bueno, y para ir terminando, digamos, en este último tramo, ¿no? Te pido, por favor, que me sintetices en un minuto el otro problema, porque está bien, hospitales saturados, las villas, la gente marginada, pero hay una política nacional que también contribuye a que eso implosione en la ciudad. No, bueno, totalmente. Para hablar claro, lo que es el caso de la Villa 31, el gobierno nacional no hizo nada para que la Villa 31 pueda urbanizarse porque está sobre terrenos fiscales y federales. El puerto sigue siendo nacional. El puerto sigue siendo nacional, no nos transfieren la policía y no nos transfieren los delitos. El gobierno nacional, tenemos el problema del casino, la jurisdicción con respecto al juego. Que también los hospitales que están saturados de gente que vos me decías que el 60% son de otras jurisdicciones. Y lo más importante es la cuestión de la seguridad. La cuestión de la seguridad es eminentemente responsabilidad en la Ciudad de Buenos Aires, más allá de la creación de la Policía Metropolitana, del Gobierno Nacional. No tenemos estadísticas públicas, no tenemos estadísticas publicadas sobre los delitos cometidos en la Ciudad de Buenos Aires porque las han dejado de publicar el Ministerio de Justicia. No tenemos coordinación entre las fuerzas metropolitanas y fuerzas de seguridad federales.
como la policía en este caso o la prefectura. Digo, el tema de seguridad es un tema que hay que trabajar coordinadamente y me parece que ahí la Nación tiene mucha responsabilidad. Hernán, te agradezco esta visita a Títulos de Primera. No va a ser la primera solamente, ni la última, porque esto recién empieza. Así que te convocamos para una nueva oportunidad y seguir charlando de esto. Muchas gracias por la invitación. Gracias. Ha sido Hernán Reyes, vicepresidente de la coalición cívica ARI de la capital federal, o de la ciudad autónoma de Buenos Aires, como más le guste. Vamos a una pausa y seguimos con más Títulos de Primera. Andar, obra social de viajantes vendedores de la República Argentina. La mejor cobertura familiar al mejor precio. Planes de salud para particulares, trabajadores en relación de dependencia y monotributistas. 0810-345-0184. Andar, www.andar.org.ar. Un banco que hace. Banco Provincia, de tu lado. Buenos Aires, activa como nunca. Gobernación Daniel Scioli. ISV, Instituto Superior de Viajantes, carreras comerciales con títulos oficiales, validez nacional, informes e inscripción al 0800-345-4373. ¿Necesitas una garantía para alquilar? Te puede pasar. Garantía Primer Hogar. Si necesitas una garantía para alquilar, acércate a Provincia Seguros, una empresa del Grupo Provincia. Buenos Aires, activa como nunca. Gobernación Daniel Scioli. Hace más de 30 años trabajamos e invertimos para equipar y modernizar las instalaciones de nuestros centros de salud, para que todos los trabajadores hoteleros y gastronómicos del país puedan acceder a la más completa cobertura médica. Perdón, disculpen la molestia. Todo bien, ¿no? Osudra, la misma pasión de ayer, el mismo compromiso hoy. Bueno, como le comentábamos, estamos con Miguel Díaz, dirigente de la CGT Azopardo y, ante todo, titular de la Unión de Docentes de Buenos Aires, UDOCBA. ¿Cómo estás, Miguel? ¿Bien? Muy bien. Ahora que te veo a vos, mejor. Ah, mejor. Y dos hinchas de Racing. O sea claro. que ya estamos afónicos, como dijiste, de tanto gritar goles. Mucho dolor de garganta. Bueno, no contemos tantos caramelos porque después se nos complica. Perdemos y ya se nos complica la cosa. Miguelito, a ver, después de tantos años de conocernos, pero te tengo que hacer el reportaje y preguntarte, ¿cómo está hoy el tema docente? Describime la situación. Bueno, la provincia quiso cerrar una paritaria, y digo quiso cerrar una paritaria porque en realidad el hecho fáctico no ocurrió. Hubo reuniones técnicas donde se empezó a vislumbrar una propuesta. Desgraciadamente algunos dirigentes aprovecharon para cerrar la discusión, dirigentes sindicales que acompañaron al gobierno, cerraron la discusión y hoy nos encontramos en los tribunales laborales de la provincia de Buenos Aires. Hemos sido sorteados y aceptados en el tribunal número 1, el doctor Guida, de la provincia de Buenos Aires, para resolver esta cuestión. No hubo paritarias. En realidad en la provincia de Buenos Aires no hubo paritarias. O sea, vos te estás refiriendo concretamente porque el que firmó la FEB y ustedes siguen en pie de lucha, digamos. Sí. O sea que entonces es por descarte quién firmó, SUTEBA. Pero es que no hubo, el hecho no ocurrió porque para haber paritaria tiene que reuniones en paritarias, que es un salón específico, tuvo que haber una convocatoria y tiene que haber un acta. Salvo que hagan un acta apócrifa, que sería lamentable, ¿no? Que haga esto el gobierno de la provincia, pero bueno, se hizo una oferta que nos vamos a enterar ahora del día de cobro, cómo va a ser, porque no tenemos ningún papel oficial de la propuesta del gobierno de la provincia. Teóricamente ahora se dice que es un 40 en bruto, digamos, y después, bueno, un 36
en lo básico, pero no tenemos una grilla oficial. Ahí hay un segmento, que es el famoso segmento en discusión, Sí. que después se enfrió, parece ese punto, que es el 8% más o menos que tenían que cobrar en enero, si se incluía, se consideraba parte de este 40%, o era una deuda y no se incluía en definitiva. Bueno, mira, esas son parte de las cosas que pasan en la provincia de Buenos Aires. Evidentemente en esa discusión nosotros no estuvimos, nuestra organización sindical no estuvo. Después aparecieron algunos dirigentes diciendo que nos prometieron, nos dijeron, pero ¿sabe por qué? ¿Sabe por qué pasan todas esas cosas? Porque en la provincia de Buenos Aires están las cuestiones de hecho. Entonces se resuelven así, por usos y costumbres. Pero no hay actas. Ahora, Miguel, yo te pregunto porque ya entramos en un terreno distinto al tradicional, digamos, se dan estas situaciones, pero en la conversación ya entramos en otro territorio. Digo, el gobierno, esto no es defender a Scioli, pero digo, cada uno defiende sus intereses. Entonces el gobierno Sí. te puede ofrecer, dice, hasta acá llego, hasta acá no llego, te puede dibujar un número, no dibujar, pero está en ustedes conseguir más, conseguir menos, dejar que avancen por sobre ustedes. Vos me estás planteando que acá hay una dirigencia que es más permeable que otra por a los supuesto. designios de la gobernación o de cualquier otro gobierno. Sí, pero vos sabés que vos recién decías, bueno, el gobierno puede decir, llego hasta acá, te ofrezco hasta acá. Vos sabés que no es así. Sabés que primero, en la provincia de Buenos Aires hay un presupuesto, como nacional. Y el presupuesto dice, porque eso fue la voluntad del legislador desde hace más de 20 años en la provincia de Buenos Aires, que el 37% de ese presupuesto, que son hoy en la provincia de Buenos Aires 250.000 millones de pesos, el 37% tiene que ir a educación. ¿Cuánto es eso? 91.000 millones de pesos. Entonces, ¿sabés lo que está faltando? ¿Qué dijo el gobierno de la provincia? Vamos a invertir 68. Entonces, ¿qué está faltando? 23.000 millones de pesos. No es moco de pavo, 23.000 millones de pesos. Es mucho dinero. Para educación, no solamente para salario docente, para educación. Pero además, la ley de paritaria, que fue hace años aprobada, ¿sabes lo que dice? Que cada 3 meses el gobierno de la provincia nos tiene que informar a nosotros, las agrupaciones gremiales, a ver en qué está invirtiendo el dinero. ¿Cuál es la masa que se mueve en educación y que se invierte en educación? No lo hacen. Nosotros en la paritaria tuvimos la suerte, en las reuniones técnicas paritarias, tuvimos la suerte de que vino la ministra, tuvo un ratito muy chiquito, porque enseguida pidieron cuarto intermedio y se fue. Yo le dije, la interpelé a la ministra, le dije, usted está escondiendo 23.000 millones de pesos de educación, que son de educación para educación, ¿dónde están? No contestó. ¿Y sabe lo que me dijeron? Bueno, queremos saber cuál es la masa que se va a invertir acá ahora. ¿Sabe lo que me dijeron? No, eso averigualo vos. Eso es público, me lo tenés que dar. Nosotros representamos a gente, estamos en una república, tenemos que ser ciudadanos en serio. Entonces, no es que el gobierno hace lo que quiere, no es que el gobierno ofrece lo que quiere, porque la verdad es que hay un presupuesto. Acá lo que hay que también decir, porque no hay que callarse nada, es que la oposición tampoco brilla por su ausencia, porque el que votó la ley de presupuesto, que fue unánime, hay tantos cómplices, diputados y senadores del gobierno provincial como de la oposición. Nadie se calienta por el tema de educación, ¿eh? Por eso a veces cuando los políticos dicen, ahora vamos a hablar de la calidad educativa, no tienen ni idea lo que es la calidad educativa. ¿Por qué tanto protagonismo, a diferencia de otras paritarias, o por lo menos la nacional, más allá que la nacional es una paritaria casi abstracta, ¿no? En este sentido, pero porque lo deciden las jurisdicciones provinciales, los salarios de los docentes. Pero de todas maneras, bueno, puede servir como referencia, como hecho político. La mise en escena. Pero, claro, pero como hecho político, pongámosle entonces. Pero digo, ¿por qué aquí hay tanto protagonismo del ministro de Trabajo? Y por lo que me decís vos, se aleja un poco, o no tiene el principal protagonismo, la ministra de Educación, que no solo tiene que administrar salarios o saber de salarios, sino también de políticas educativas. Bueno, porque creo que los ministros de Educación, la gran mayoría, son empleados, que son nombrados evidentemente por el Ejecutivo y sacados por el Ejecutivo cuando quieren, cuando se retoman, y creo que hace rato que no hay ningún ministro que venga con un proyecto. Es decir, si yo soy presidente, ¿a quién elegiría para deporte? Y bueno, una persona que esté empapada en el tema y que tenga un proyecto y que le sirva a la nación, ¿no? Y si practicó deporte es mejor. Y claro, bueno, por ejemplo. Y si cuando un educador
Y yo tendría que ver a un teórico en serio, a ver qué es lo que quiere hacer de la educación, porque estamos en el siglo XXI. Estamos en el siglo XXI y tenemos una educación del XIX. Pero cuando quieren modificar la situación sanitaria de la gente, llama a Ramón Carrillo. Y era liberal Ramón Carrillo, era conservador, pero sabía que era el mejor sanitarista de la Argentina. Y después se hace lo que se hace en la Argentina. Entonces, acá agarran a cualquiera, a un amigo. No era Tedesco era el ministro. Y desapareció Tedesco. Y un día para el otro nos dijeron, a todos los argentinos, que Tedesco iba a pensar la educación del siglo XXI. Y Silioni se va a quedar como una especie administrativo del ministerio. ¿Lo viste a Tedesco vos? ¿Dónde está? No sabes. Sabemos que hay hincha de Racing como nosotros, pero no sabemos dónde está. ¿Y cómo resolvemos esta cuestión? Claro, bueno, una de las razones es esto que decías vos, evidentemente, pero ¿los maestros tendrán algún día la esperanza de resolver todo este cisma sindical que hay, como en tantas, como en otras actividades, ¿no? Y bueno, en eso estamos avanzando, nosotros estamos tratando de seguir creciendo en la provincia de Buenos Aires y los compañeros eligen, es como, desgraciadamente por ahora es como equipos de fútbol, uno adhieren a uno, otro adhieren a otro, uno adhieren por historia, otro adhieren emotivamente y otro adhieren racionalmente porque sabe que esa organización es la que la va a representar mejor. Desgraciadamente es así. Ustedes la están diversidad creciendo, está al gusto, dice mi abuela, ¿no? Sí. Ustedes están creciendo también en base a eso, a deserciones de otros gremios. Sí, hace mucho. Yo fui fundador, ayudé a fundar Suteba. Bueno, nos fuimos de allí. ¿De qué estamos hablando? ¿De la época de Mari Sánchez? 87, ¿no? 87. Claro. Ahí nos fuimos de ahí, armamos otro sindicato porque ya no teníamos lugar, precisamente por Mari Sánchez no teníamos lugar porque, había transformado el sindicato en un partido político en la calle. Bueno, nosotros no estábamos de acuerdo, queríamos que cada instrumento debe utilizarse como un martillo, es para clavar, no es para... Y el destornillador es para los tornillos, ¿no? Así que creíamos que el sindicato era muy importante y no generar de un partido político porque era otra cosa, la gente se afiliaba para resolver los problemas fundamentales laborales, condiciones laborales y salario. Esa era la expectativa de la gente cuando se afilia a un gremio. Bueno, nos fuimos y conformamos esta entidad y además lo que había hecho Mari Sánchez era dividir al movimiento obrero, irse, armar la CTA, que después hace poco dijo que se equivocó, que fue un fracaso. Después de muchos años, pero le hiciste mucho daño a la CGT, le hizo mucho daño a la CGT. Ustedes tienen una especie de unidad en la acción, como se suele decir también dentro de las CGT, la unidad en la acción, por ejemplo, en estos últimos días, con FEB, que coincidieron en un paro, ¿no es cierto? Sí, podemos decir que sí. Tenemos también unidad en acción con los compañeros de ATE de la provincia de Buenos Aires, con ellos tenemos más relación y con la CTA de Micheli también. Es circunstancial, nosotros vemos, evidentemente, nos marcamos el paso, el 18 de febrero dijimos que íbamos a un paro largo, una parte lo acompañó la FED, desgraciadamente después derrapó porque fue el día jueves, ella va a una entrevista con el ministro de Trabajo para ver qué propuesta había, si había una propuesta superadora, y ella sabía que esas condiciones no se podían dar, primero porque no era un marco paritario, y segundo que era el ministro, que teóricamente es el árbitro, el ministro. Así que, no pasó nada, después volvió ella detrás de sus pasos, planteó un paro a la otra semana, pero nosotros llegamos hasta el viernes y creemos que, ahora, en esta etapa vamos a ir a la etapa judicial y también a la política. Vamos a visitar a todos los partidos con representación parlamentaria en la provincia de Buenos Aires y le vamos a decir por qué no se cumple el presupuesto educativo, por qué vos también votaste, vos sos responsable, por qué los dineros de educación no van a educación, por qué, cuál es la causa, porque si no, sos cómplice de esta situación que se está dando. Ya que mencionaste la política y adentrándonos ya más en la vida sindical y política, ¿qué te dicen? Porque vos sos un referente de la CGT que en este momento está liderando Hugo Moyano y tu gremio obviamente adhiere a ella. ¿Qué te dice la gente? ¿Te cuestiona que estés con Moyano? ¿Te cuestiona que pertenezcas al salón de la CGT? ¿O la gente se limita a su problema sindical de su actividad? No tenemos, digamos, en el afiliado de Ludogua hay una muy buena imagen de Moyano.
en general, ¿no? Mayoritario. Digamos, bueno, por su lucha que ha hecho en su sindicato y bueno, y también lo respeta como secretario general de la CGT. No tenemos, otras organizaciones nos tildan de moyanista como si fuese peyorativo, ¿no? Con una actitud peyorativa. Me parece que es muy pobre esa actitud de algunos dirigentes de otra, porque bueno, está muy de lo he moda. visto abrazarlos, a muchos de ellos haciendo cola para abrazarlo a Hugo Moyano, ¿no? Pero bueno, de hecho, Moyano en un momento adhirió al gobierno de Néstor Kirchner, fue, digamos, un socio político de Néstor Kirchner, y después cuando llega Cristina Kirchner, él se abre, ¿no? Y por supuesto, mucho más al morir Néstor Kirchner, que ya no tenía ese interlocutor. Sí. O sea que muchos lo han abrazado y se conocen desde hace rato. Claro, por eso. Entonces a veces, bueno, habría que tener un poco más de contención en la lengua, porque si yo te amé tanto, no puedo decir que eso es una piltrafa. Moyano tiene un problema que nos afecta a los dos, que es de Independiente, pero bueno, eso hay que arreglarlo. Eso es muy grave. Hay que arreglarlo en la cancha. Decime cómo viene el tema de la unidad sindical. ¿Será posible antes, durante, después de las elecciones? Yo creo que va a ser después de las elecciones, pero tiene que ser a través de objetivos, claro. Porque la unidad por unidad, si la unidad es solamente o coincidir en un candidato electoral, no es unidad. Acá hay que hablar de cosas muy, muy graves que están sucediendo: el mínimo vital y móvil, el mínimo no imponible, la cuarta categoría, salarios familiares, salarios en blanco, trabajo en negro, que sí que hay un universo en el mundo laboral que es gravísimo, que está ocurriendo en este gobierno, que bueno, no sé, filoperonista, digámoslo de alguna manera, pero que evidentemente no cuida al trabajador, no quiere al trabajador como quería Perón y como quería Evita. Miguel, ¿siguen dialogando con Hugo? Mirá vos, me traicionó la historia. ¿Con Luis Barrio Nuevo? Sí, hay reuniones y bueno, hubo encuentros. Sí, lo de Barrio Nuevo sigue firme, la unidad en la acción. Por ahora es en la acción. Sí, seguro. Pero bueno, yo creo que va a ser la primera unidad que, digamos, por lógica, cuando se selle la unidad, creo que va a ser la primera que se va a dar, ¿no? Me imagino por afinidad, por historia, por trayectoria. Sí, por lo menos por la última parte de la historia, sí. Creo que la primera soldadura, los primeros se van a dar ahí y después vendrá el resto, ¿no? Claro. Bueno, la CGT Caló ya se ha jugado por Scioli, ¿no? Es una manera por ahí prudente, pero de ir alejándose del kirchnerismo, ¿no? Más allá de que Scioli juegue también con esa cuestión, ¿no? Kirchnerista, no kirchnerista. O sea, el tema es que esas actitudes, ¿cuántos votos le llevan a los dirigentes políticos? De verdad sucede ahora, yo no sé si se da esa lógica, si la gente vota, ¿para qué le sirve ese apoyo? ¿No? Yo creo que el apoyo tiene que ser en proyectos. Por eso ustedes no se juegan por ningún candidato, no se juegan o no adhieren a ningún candidato en este momento. Hay armado un partido dentro de la CGT, tiene sus cosas, tenemos que seguir charlando y profundizando el tema, todavía no hay nada resuelto. Bueno, porque Moyano adhirió de entrada de la Sota, pero veamos la realidad como se maneja. De la Sota hoy no es el que tiene las preferencias, por lo menos en las encuestas de la sociedad. Es muy probable que de la Sota se baje también de esa candidatura y termine en una negociación con el peronismo que venga, digamos. Pero bueno, que son cosas de la política. A lo que me refiero es que, bueno, también hay un acercamiento, pero que en definitiva también tiene su dosis de prudencia, porque al menos se aleja de los tres candidatos que te pueden traer más problemas políticos, ¿no? Si te jugás por uno u otro en este momento. Sería muy interesante. Que Scioli, Massa o Macri, ¿no? Sería muy interesante los tres que den un debate sobre qué es lo que quieren, qué van a hacer en el mundo del trabajo, ¿no? El salario, vuelvo a reiterar, ¿no? Salario en blanco, qué pasa con el salario en negro, qué pasa con el trabajo en negro. Pará que te interrumpo. Me gusta interrumpir, ¿viste? Pero hablo más que vos. Tenemos otro problema que se está acercando a la gente, que ya lo viven, es el famoso impuesto a la riqueza. Vos sabés que el otro día estaba sacando cuentas y está el impuesto a la riqueza o a los bienes personales, es por sobre 300.000 pesos, bienes por sobre 300.000 pesos.
hay un cálculo que te permite aumentar esa cifra, porque Sí. se calcula desde el año 90 y pico. Bueno, es todo un galimatías de números. Pero de todas maneras, hay mucha gente que ya entró en esa variante, porque un auto, valor fiscal, un auto mediano, 50.000 pesos. Claro. Una casa, Sí, claro. 100.000 pesos, 150.000 pesos. La vieja casita de la playa que aquel Tano pudo comprarse, incluso jubilado hoy. Sí, sí. Bueno, todo le suma un paquete que ya tiene que pagar impuesto a la riqueza. Sí, sí, sí. Sí, sí. O sea, es un número también que hay que tener en cuenta en esta Pero sí, negociación. por supuesto, ¿no? Bueno, eso es lo que se tiene que ver, porque la verdad hay un impuesto al trabajo. Acá se nos está cobrando un impuesto al trabajo y todos los trabajadores, los que estamos en el aparato en el productivo, lo que estamos haciendo es bancar a los varios cantidades de ciudadanos que no tienen trabajo. Así es fácil hacer socialismo, ¿no? Claro. Lo que hay que producir es invertir y producir más trabajo para que esos compañeros terminen con el subsidio por esta cantidad de subsidio que tiene el Estado para que alguna gente pueda vivir, porque la verdad que la situación es muy grave y muchos trabajadores son pobres hoy. Lo que no se dice es que hay muchos trabajadores que están por debajo de la línea de pobreza y nadie trabaja para ser pobre. La última, Miguel, este sería el broche redondito, pero no puedo dejar de pedirte en este cierre que le des un mensaje a tus representados, a los maestros. Bueno, a los compañeros de la provincia de Buenos Aires, con el corazón abierto, le pedimos que sigan apoyando a nuestra organización, que vamos a seguir luchando, por los intereses permanentes de los trabajadores y vamos a hacer lo que los docentes quieran, porque la verdadera democracia sindical es cuando la conducción hace lo que los docentes quieren. Bueno, muchísimas gracias por haber estado aquí. Ha sido Miguel Ángel Díaz, secretario general de UDOCVA y miembro de la conducción nacional de la CGT Azopardo. Nosotros nos despedimos hasta la semana que viene con más títulos de primera. Chao, gracias.